agradecer a la Fundación la invitación formulada para estar hoy aquí con ustedes, hablando de un tema que ciertamente me parece apasionante, tema que está hoy en los medios, que está en la vida política actual, el tema 1714, los mitos de 1714. Es evidente que todos los nacionalismos necesitan, exigen de referentes emocionales, que es lo que llamamos mitos, que generen adhesiones colectivas para promover la cohesión, la necesaria cohesión de los colectivos nacionales o que se denominan o que pretenden ser nacionales. El nacionalismo catalán ha construido, repito, como todos los nacionalismos, ha construido su propia historia sobre muchos mitos. Les repaso muy someramente algunos de esos mitos. En el mundo de la historia medieval, pues se ha invocado permanentemente la referencia histórica del compromiso de Caspe, entendido como iniquitat, en tanto que introducción de una dinastía trastámara, la dinastía castellana trastámara, en la corona de Aragón. En la época medieval, pues es obvio también todo el énfasis, la desmesura épica con la que se ha tratado el reinado de Jaume I, el Conqueridor, y, digamos, la estela posterior del sueño imperial mediterráneo, el sueño del almogabarismo. En la historia moderna es evidente que se ha incidido pues, en aspectos como la exclusión catalana de América, la marginación, la forzada marginación de Cataluña, de la participación en el comercio, en las rentas de América, y por supuesto la Guerra del Segadors, 1640, con esos casi 12 años de separación de Cataluña de la monarquía hispánica y su adscripción a la Francia de Luis XIII. Y en el marco de la historia contemporánea, pues los mitos, las referencias más repetidas y con más calor y más énfasis, pues han sido naturalmente las vidas, las biografías de las figuras de los dos presidentes de la Generalitat, el presidente Macià y el presidente Companys, a los que se les ha dotado de la aureola mítica del avi venerable y, en el caso de Companys, pues el héroe mártir. Y, por supuesto, estos mitos se podrían cerrar hablando de la visión, la singular visión que se ha dado de la Guerra Civil Española, entendida en términos de confrontación directa, bipolar, entre una España y Cataluña. Hoy hay que decir que vivimos tiempos presentistas, vivimos tiempos en los que los historiadores ciertamente contamos menos de lo que nos gustaría, dicho sea de paso. Y en ese presentismo la historia se ha ido diluyendo como referente. Hoy, aquí el nacionalismo, aquí y ahora, el nacionalismo catalán incide, lo saben todos ustedes perfectamente, en mantras repetidos hasta la saciedad, pues el España nos roba, con toda esa aureola de virginidad mancillada, de la democracia, la vocación democrática catalana, luchando permanentemente contra la perversidad intrínseca de eso que se llama Madrid. Y repito, la historia se ha diluido, pero curiosamente toda la memoria del nacionalismo catalán ha concentrado, ha cargado sus baterías y ha focalizado su atención en un referente histórico, en uno solo. Los demás
no interesan, por lo menos momentáneamente. Y ese referente es 1714. El final de la Guerra de Sucesión, la entrada, 11 de septiembre de 1714, entrada de las tropas borbónicas en Barcelona, en la Barcelona sitiada durante 1 año y 3 meses. Bien, hoy vamos a hablar aquí de eso, de lo que llamamos los mitos de 1714, las deformaciones, las distorsiones interesadas que se han hecho a caballo de esa fecha con enorme valor simbólico. Lo primero que hay que decir es que como referente memorístico de la historia de Cataluña es un referente tardío. Es un referente tardío porque, efectivamente, Rafael de Casanova, el gran héroe, el hombre invocado permanentemente como gran héroe en el sitio de Barcelona y homenajeado cada año, todos los 11 de septiembre, homenajeado en su monumento en la Ronda, Rafael de Casanova murió en 1743, no murió en 1714, murió muchos años después, murió en Sant Boi ejerciendo de abogado, y un abogado absolutamente distanciado, amargado y desde luego con una visión enormemente crítica respecto a los que habían sido sus compañeros cuando él fue conseller en cap de la ciutat de Barcelona en el momento del sitio. Nadie, repito, se acordó de Rafael de Casanova hasta Víctor Balaguer, que fue el hombre que promovió la cantera de buena parte de los mitos de la historia catalana. La estatua de Rossend Novàs, la estatua de Rafael de Casanova, se esculpió, se encargó en 1888 con motivo de la Exposición Universal y se colocó en 1914. La fiesta del 11 de septiembre pues, se celebró por primera vez en 1891. Ni Prat de la Riba, ni Cambó, ni la intelectualidad de lo que era la lliga catalana, la burguesía catalana de la época, tuvo especial emotividad, tuvo especial sensibilidad a la hora de evocar lo que había sido el sitio de Barcelona, lo que había sido ese mítico 11 de septiembre de 1714. La primera historia del sitio de Barcelona, obra, dicho sea de paso, recomendable, yo la tengo en casa y la consulto con muchísima frecuencia, está escrita por un clérigo carlista que es Mateo Bruguera, 1871-72. ¿A qué le llamo yo los mitos de 1714? Los mitos de 1714, fundamentalmente, me voy a centrar en dos construcciones de 1714, repito, a mi juicio, claramente distorsionadas. Dos columnas básicas que alimentan, digamos, el imaginario que tenemos respecto a 1714. La primera columna, el primer mito, es lo que podríamos llamar el victimismo, el discurso victimista con el que permanentemente se envuelve la memoria de 1714. Es obvio que, y creo que aquí nadie lo podría cuestionar, que no se puede cuestionar la épica y la dramática que hay en el sitio de Barcelona, ese sitio con la referencia de 30.000 bombas que cayeron sobre la ciudad, ese sitio largo de 1 año y 3 meses, ese sitio que con un ejército controlado primero por Populi, después por Berwick, pues generó una
desgaste social feroz que recogen todas las crónicas austracistas y borbónicas, todas se hacen eco del patetismo, del hambre, de las privaciones que sufrió Barcelona en ese momento y que generó ciertamente en la Europa del siglo XVIII pues glosas admirativas, entre otras, por citar un ejemplo, Voltaire. Voltaire se refirió en el siglo de Luis XIV, se refirió admirativamente a esa resistencia catalana en el sitio de Barcelona, con resultados pues, bien conocidos: la destrucción del barrio de la Ribera, la construcción de la ciudadela como signo, como símbolo de la ocupación militar. Esto, repito, es obvio, lo conocemos. No hace falta leernos la novela de Sánchez Piñol, tan exitosa, de Victus, para saberlo. Pero evidentemente, detrás del relato que se ha hecho del sitio de Barcelona, de toda esa épica del sitio de Barcelona, late una simplificación, una banalización profundamente maniquea, porque reduce la historia a un relato, a un cómic de buenos y malos sin ningún tipo de matiz ni de precisión. Yo voy aquí a hacer algunas precisiones. Algunas son bastante conocidas, otras quizás menos. Hay algunas muy conocidas, muy obvias, y que casi no valdrían ni repetir. Que la guerra de sucesión no fue, contrariamente al tópico nacionalista tantas veces repetido, no fue una guerra entre catalanes y españoles. Fue una guerra entre austracistas y borbónicos, partidarios de una opción dinástica en la sucesión de Carlos II, el último rey de Austria, los borbónicos que, apoyados en la legitimidad que les otorgaba la redacción del último testamento por parte de Carlos II, pues postulaban la candidatura del duque de Anjou, del nieto de Luis XIV. Por lo tanto, de entrada, insisto, ese sujeto catalanes versus españoles habría que desterrarlo porque no tiene nada que ver con la realidad. Los catalanes del sitio, los sitiados en la Barcelona de 1713-14, eran catalanes, pero había muchísimos aragoneses, muchísimos valencianos. Los propios nombres de algunas de las cofradías del momento aquí en la Barcelona del 13-14 pues demuestran claramente esa identidad valenciana. Valencianos aragoneses que, por otra parte, habían acabado en Barcelona, recluidos en Barcelona después de la peripecia de la derrota de Almansa y de la caída, digamos, de los reinos de Aragón y Valencia en manos borbónicas. Aragoneses, valencianos y castellanos, y múltiples castellanos. O sea que, insisto, lo de catalanes habría que depurar ese sujeto político. Y luego, respecto a los españoles, pues tampoco tiene ningún sentido. Primero porque los dos líderes sitiadores de la ciudad de Barcelona, ni uno ni otro eran castellanos. Y, por supuesto, el papel que tuvieron los franceses en la participación en ese ejército borbónico sitiador de la ciudad, pues es obvio, es absolutamente incuestionable. La otra obviedad que te quería decir es que el punto de partida de la guerra no podemos olvidarlo. ¿Cuál es el punto de partida de la guerra de sucesión? Pues más allá de la muerte del testamento citado de Carlos II. Pues es muy sencillo. El punto de partida es 1704. ¿Y qué pasó en 1704? Pues pasó algo difícil de explicar y que se han dedicado congresos enteros a intentar explicarlo, a mi juicio, no suficientemente satisfactoriamente. Y es que Cataluña, que inicialmente asumió
la legitimidad del testamento de Carlos II y asumió, por lo tanto, a Felipe V, al duque de Anjou, como el auténtico, como el legítimo rey de España, pues en 1704 invirtió radicalmente su apuesta y optó por, en función, a mi juicio, es mi propia interpretación, a mi juicio, de una valoración de las correlaciones de fuerzas en ese momento, políticas y militares en Europa, creyeron los líderes de la sociedad catalana del momento, creyeron que era más rentable, que podía resultar mucho más positivo para los intereses catalanes, la apuesta por el austracismo, el giro hacia el candidato, el rey archiduque Carlos, luego rey con el nombre de Carlos III en Cataluña, que les era más positivo que no la continuidad, digamos, de la opción por la que habían tomado y que había supuesto, pues nada más y nada menos que unas cortes en Barcelona en 1701-2, que había supuesto nada más y nada menos la concesión maravillosa, generosísima concesión de Felipe V de venirse a Cataluña, al monasterio de Vilabertrán, a casarse con su primera esposa. Yo he escrito escribí un libro que me resultó muy fácil, copiar un montón de fullets bonsoms de la Biblioteca de Cataluña, que publicó la Real Academia de la Historia con el título Elogios de Felipe V. ¿De dónde eran esos elogios? Esos elogios eran de la sociedad catalana en esos 3 primeros años de 1700 a 1703. En el 4 se giró la tortilla, por decirlo en términos vulgares, y desde luego hay que decir una cosa: Felipe V nunca asumió lo que él consideró una traición, un delito de lesa traición, esa inversión que había en la opción política catalana. Traición, repito, que nunca perdonó Felipe V y que explica, no se trata de identificarse o no con Felipe V, pero que explica efectivamente esa permanente, sí, ciertamente lo existió, permanente catalanofobia de la que Felipe V hizo gala después de 1705. Pero aparte, digamos, de estas dos obviedades que he dicho, hay otras cuestiones que conviene también tener en cuenta y que nos obligan a cuestionar ese discurso victimista al que antes me referí. La primera es plantearnos exactamente la lógica de la resistencia catalana, de la opción que toma Barcelona de no aceptar los tratados de Utrecht, los acuerdos de Utrecht, y lanzarse a lo que fue un auténtico, como diría Goya, como apostillaría Goya en uno de sus cuadros, los sueños de la razón producen monstruos, por el sueño de la razón. Se apostó por el sueño de la razón. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que se apostó por esta especie de desvarío mental inquietante, preocupante, a la luz, digamos, del análisis de las variables que estaban en juego? Esa pérdida absoluta de esto tan nuestro, tan tópico, por otra parte, del viejo seny. ¿Por qué se optó por abandonar el viejo seny y lanzarse por la vía desmadrada de la rauxa? No tenía sentido, insisto, no tenía sentido. No tenía sentido porque el austracismo, en primer lugar, estaba descabezado. En 1713 el austracismo no tenía un candidato. El candidato, el rey de los catalanes, como lo tituló una célebre biografía de mi admirado Pere Voltes, no tenía sentido porque el rey archiduque en 1711 había optado por no le apeteció, no quiso, no le llenó
ser rey de España, prefirió ser emperador en Viena. Y se largó a Viena. Y se largó a Viena dejando aquí viejos compromisos pendientes, absolutamente sin ningún tipo de problema. Pero evidentemente el austracismo, repito, como tal austracismo, como tal opción dinástica, ya no tenía sentido. Las fechas se las recuerdo: marzo 1713, tratado de evacuación. Las tropas militares que están aquí en la guerra se da por acabada. Junio de 1713, el famoso acuerdo de Hospitalet, que es la aplicación del tratado de evacuación, aquí específicamente, a escala catalana. Y en julio de 1713, ese famoso artículo 13, siempre escondido, siempre amagadito en la historiografía nacionalista catalana, que es el acuerdo al que habían llegado Inglaterra y España en relación con Cataluña, en relación con lo que ya se empezó a llamar entonces el caso de los catalanes. ¿Y cuál era ese acuerdo? Pues ese acuerdo, artículo 13, ofertaba, para solucionar, para darle una salida al caso de los catalanes, ofertaba la amnistía para todos los catalanes que hubieran participado en la guerra y los mismos privilegios que tenían los castellanos. Literalmente, los mismos privilegios que tenían los castellanos. Convencidos, por otra parte, los ingleses, que eso iba a halagar extraordinariamente a la burguesía catalana, porque significaba ni más ni menos que el fin del monopolio castellano en América, el monopolio sevillano, para ser más precisos, el monopolio sevillano en América, y la apertura, la ansiada apertura del mercado atlántico a Cataluña. No fueron aceptados esta oferta, esta posibilidad, digamos, de salida. Se sometió inmediatamente a deliberación en Cataluña, en la llamada Junta de Brazos, 78 votos contra 45, una Junta de Brazos absolutamente que no tenía en ese momento ninguna representatividad, y en la que hay que mencionar aspectos que no se mencionan habitualmente. Primero, el silenciamiento enorme, informativo, de los acuerdos auténticos del Tratado de Utrecht respecto a la sociedad catalana. El monopolio en la prensa que ejercían en ese momento los Figueró, esto es un tema que he estudiado recientemente, ponen en evidencia que efectivamente la imagen que se vendió aquí en Cataluña de lo que se había acordado en Utrecht era una imagen completamente falsa, completamente distorsionada. Y luego hay otra variable, que es el fanatismo religioso. Si ustedes se leen las crónicas, lo mismo me da que sean austracistas que borbónicas, constatarán que esos meses, que ese año 1713 y el año 1714 fueron de febril religiosidad. Están llenas, los cronistas se refieren constantemente a palabras como ciega resolución. Rafael de Casanova se queja del estado en que nos han puesto las beatas y gente que se dice de virtud. La cosa llega hasta el extremo de llevar a cabo una consulta a través de los confesionarios. El Josep Rifós, que es un personaje, es el vicario general, no había obispo entonces en Barcelona, el obispo era Benet Sala, el vicario general era el que ejercía como tal en Barcelona, organiza una operación de consulta de qué hacer si Barcelona se rinde, se da una salida o
o no, o se resiste hasta el último momento, y lo hace a través de los confesionarios. Son las consultas de los confesionarios las que van a decidir la resistencia hasta el mítico 11 de septiembre. Confusión, insisto, enorme entre el mundo de los deseos y el mundo de la realidad en esa sociedad catalana. Y eso se demuestra, se pone en evidencia también en la propia estrategia internacional. La estrategia internacional se monta una operación con 3 diplomáticos como Berardo, Dalmases y Ferrán, representantes, sobre todo naturalmente Berardo y Dalmases, representantes en Londres y en Viena, a los que bueno, se les entretiene con retórica. El emperador Carlos, en ese momento es Carlos VI, el rey archiduque ha pasado a ser emperador con el nombre de Carlos VI, les da largas, los entretiene, la reina Ana hace lo mismo en Inglaterra. En definitiva, una absoluta y total falta de percepción de la auténtica realidad, que les lleva a situaciones tan surrealistas como la de llegar a intentar, fracasados sus contactos en Londres y en Viena, a intentar pactar con los turcos, aspecto que tampoco jamás se ha estudiado, que sería enormemente interesante. Por otra parte, esa otra evidencia que conviene también ponerla sobre la mesa es la propia realidad, las precisiones que exige el análisis de lo que podríamos llamar el desgaste físico del sitio de Barcelona, que sobre todo en respecto a un tema puramente cuantitativo. ¿Cuántos muertos generó el sitio de Barcelona en el ejército sitiador y entre los sitiados barceloneses? Bueno, pues aquí conviene tener en cuenta, y no hay disenso en este aspecto, todos los historiadores, hasta los más ortodoxamente nacionalistas catalanes, asumen que el número de bajas de los austracistas fue de 6.850 bajas, y el número de bajas borbónicas en el sitio de Barcelona fue de 14.200. Un aspecto que también conviene tenerlo presente. Y por último hay que referirse en este aspecto del victimismo, como no, al tema de los ecos, los resultados, la estela derivada de 1714. Naturalmente estoy hablando de la nueva planta de 1716 y sus consecuencias. Y aquí, naturalmente, jugamos con diversas variables. Una, que han generado infinidad de discusiones y en las que, naturalmente, no me voy a meter a fondo, sino puntearlas. Una es el tema fiscal, catastro, el nuevo impuesto. Fue, como se dice, como la historiografía nacionalista repite tantas veces, un ejercicio asfixiante, fiscal asfixiante, que se debía, en definitiva, a una voluntad punitiva del nuevo poder borbónico después de la guerra. Los historiadores actuales al respecto ponen en evidencia que, más allá de que efectivamente hubo mayor imposición fiscal, hubo mejor distribución fiscal en función de una racionalización planificada, y en la que por primera vez el clero se veía involucrado en esa presión fiscal. Subrayo esto porque buena parte de esa rebeldía del clero, de ese austracismo radical del clero, como les he planteado, tiene que ver
con lo que significaba la monarquía borbónica de instauración de una visión desde el punto de vista fiscal en la que por primera vez, repito, se gravaban los intereses del propio clero. El otro frente es el frente puramente político, absolutismo versus constitucionalismo, nueva planta como el fin de las instituciones catalanas. Aquí también hay que hacer más de una precisión. Hay que empezar por decir que la Generalitat no la suprimió Felipe V, ni la suprimió Patiño, ni los hombres de Felipe V. La Generalitat fue absorbida por el propio Consell de Cent en pleno sitio de Barcelona. La Generalitat no la hizo desaparecer el nuevo Borbón, sino que de hecho estaba ya desaparecida, puesto que el Consell de Cent era el que controlaba monopolísticamente todo el poder en Cataluña. Por otra parte, conviene también que hagamos, cuando hablamos lastimeramente de la nueva planta catalana, conviene que hagamos historia comparativa con la nueva planta de Valencia y de Aragón y constataríamos que la nueva planta catalana, con todas las connotaciones negativas que le podamos atribuir, desde luego fue bastante más, si me permiten la expresión, bastante más benévola que la que se aplicó, por ejemplo, y ahí está el ejemplo, está en la conservación del derecho civil, la que se aplicó en Valencia. Habría también mucho que hablar, es otro tema, yo me limito simplemente a puntear el tema porque por razones de tiempo no puedo hacerlo, me gustaría, el tema de la militarización, la ocupación militar, militarización de la sociedad catalana. Yo ahí simplemente les hago una pregunta, solo una pregunta. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia de Cataluña, de los siglos XVIII, XIX y XX, ha apelado la burguesía catalana al apoyo del Estado para que le resolvieran problemas de orden social? Simplemente planteo esa pregunta. Desde otro frente es el frente cultural de la nueva planta, la lengua, la castellanización lingüística. Simplemente hay que decir al respecto que la castellanización cultural es un fenómeno de mucho mayor calado, de mucho mayor alcance que no la nueva planta. Cuando los Borbones aplican los decretos de nueva planta, créanme, el proceso de castellanización cultural es un proceso de muy largo recorrido que ya en el siglo XVI y en el siglo XVII había la famosa polémica sobre la lengua de las predicaciones del clero. Un tema muy anterior. Y solo les recuerdo una cosa, y lo recuerdo apelando a un historiador que no tiene tampoco nada de sospechoso de antinacionalista, sino todo lo contrario, que era Durán y Cañamera. Es un historiador olvidado que merecería recordarse. Durán y Cañamera. Durán y Cañamera recuerda que la lengua de la corte del rey archiduque, con el nombre de Carlos III, en la Cataluña de 1705, 1706, 1707, hasta el 11, hasta que se va, como he dicho antes, se va a Viena, la lengua de la corte era el castellano, la lengua de la corte no era el catalán. Es importante que lo tengamos en cuenta. Y por último está el debate enorme respecto al tema económico, al papel. Nadie puede negar que el más radical en el mundo del nacionalismo catalán no podrá negar la evidencia del crecimiento, del take-off, del despegue económico de Cataluña en la segunda mitad del siglo XVIII. Evidentemente, nunca lo atribuirán al papel de los Borbones, al hipotético papel positivo de los Borbones, sino que lo atribuirán, evidentemente, a la sociedad civil, a las virtudes de la sociedad civil catalana, que
que pudo. Al respecto de la sociedad civil, sí que querría decir, sí que me apetece decir, que la derivación, la lectura que hizo la sociedad catalana de 1714, de la experiencia, amarga experiencia vivida en los años de la Guerra de Sucesión, efectivamente propicia el aprendizaje de esa experiencia, propicia lo que va a venir después, aparte del papel, del hipotético papel de la monarquía como promotora, como proteccionista de la industria catalana. ¿Qué aprendió la sociedad catalana de 1914? Los textos dan muchísimo juego. Primera cosa que aprendió es algo que el presidente Pujol hace años le gustaba horrores, le gustaba muchísimo citar. Ahora me da la impresión que no, que es el nem per feina. Es decir, la primera lección aprendida del 11 de septiembre sería el 12 de septiembre, sería el día después, sería el trabajo, el retirarse, el encerrarse con un objetivo por delante, que es el anem per feina, la laboriosidad catalana. 2. Segunda lección, el desengaño, la amargura del desengaño, la sensación de desolación que daba, que les produce la evidencia de la pérdida, como decía antes, de haber perdido el sentido de la realidad. Y en ese sentido no puedo evitar leerles un texto de una crónica inmediatamente posterior al 14, que dice: perdieron lastimosamente los catalanes cuanto hay que perder, que fue la libertad, a la que no se la igualan cuantos tesoros encierra en sus entrañas codiciosa la tierra. No estaban hechos a tan fuerte martillo como el de la servidumbre. Y añade: bella y discreta fábula es la de aquel perro que, llevando en la boca una presa de carne, al pasar un riachuelo, vio era mayor la que en el agua se le representaba, y codicioso soltó la que tenía en la boca, segura, para asir la que miraba incierta dentro del arroyo, quedando burlado, pues quedó sin una y sin otra. Poseían los catalanes el mayor bien y, persuadidos de sus discursos, soñándose más felices de lo que estaban, quisieron perder lo seguro por lo incierto. Y la tercera evidencia sería el pragmatismo. Se aprendió el pragmatismo, el sentido de la utilidad. Un texto, me van a permitir, les voy a leer el texto de un ampurdanés, Sebastià Casanovas, lo leeré en catalán. En cas en ningú temps hi hagués algunes guerres que en ninguna de les maneres no se aficionin en un rei ni en un altre, sinó que facin com les mates que són per los rius, que quan ve molta aigua s'aclaten i la deixen passar, i després a alçar quan l'aigua és passada. I així obeir-los tots qualsevol que vingui, però no aficionar-s'hi en cap, que altrament les suceiria molt mal i se posarien en contingència de perdre's ells i tots sos béns. Creo que la lección de pragmatismo, de resultadismo, es evidente. Y voy a acabar rápidamente, evocando muy esquemáticamente la otra columna. Les decía, la primera, el discurso victimista. La segunda es el sueño de la Cataluña anterior a 1714, la idealización que se hace de la Cataluña anterior a 1714, de la Arcadia feliz, el sueño de la Cataluña que no pudo ser. Esto tan nuestro, la frustración, la nostalgia, cómo nos hubiera ido esas hipótesis contrafactuales si efectivamente no hubiera ocurrido lo que ocurrió.
Esto naturalmente ha supuesto la idealización, no voy aquí ahora a desarrollar el punto, la idealización de las glosas del régimen pactista o constitucional. Es evidente que Felipe V cumplió los deberes constitucionales con las Cortes del 1-2, y es evidente que el propio concepto de constitucionalismo catalán exige múltiples precisiones, porque evidentemente hay múltiples maneras de entender eso que llamamos el constitucionalismo. Y que, desde luego, la corrupción no fue ni mucho menos monopolio del absolutismo. Hubo tanta corrupción en el ámbito del constitucionalismo como en el del absolutismo. Y, en definitiva, la idea que me parece fundamental es la idea de que hemos de asumir la pluralidad del concepto austracismo y del concepto borbonismo. No pueden simplificarse en una sola corriente. Hubo austracismo en el ámbito castellano, no fue ni mucho menos privativo de Cataluña ni de la Corona de Aragón. Y por otra parte, el borbonismo, eso estigmatizado aquí entre nosotros con esa palabra malsonante del butiflerismo, el butiflerismo no fue un fenómeno marginal en la sociedad catalana de 1714. Rotundamente no fue así. Y no ya lo digo por la estela de lugares, Cervera, Berga, Manlleu, Ripoll, Centelles, que militaron, que fueron ciudades que militaron evidentemente en el borbonismo a lo largo de la guerra, sino que a lo largo de la guerra las fluctuaciones en los poderes locales de las ciudades más importantes de Cataluña es un hecho evidente. No olviden este dato de la Barcelona de 1705, cuando sitia y toman los austracistas la ciudad de Barcelona, entra Carlos en Barcelona, salen de Barcelona 9.000 personas fieles, afines a la causa borbónica. Por lo tanto, lo del residualismo, el mito del residualismo del borbonismo habría que matizar. En definitiva, muchas Cataluñas, muchas Españas. Quisiera subrayar esta idea. Si hay algo que los historiadores podemos ver, es la evidencia de esa pluralidad, insisto, ya en el propio marco, en el propio ámbito territorial de Cataluña y, por supuesto, en el conjunto territorial de España. Y por último, quería, y ahora sí digo por último con toda firmeza, digo que hipótesis contrafactuales. Todos tenemos una tentación, nos afecta a todos los historiadores y ahora más que nunca, la del libro que se están escribiendo sobre hipótesis contrafactuales. Hay algunas hipótesis contrafactuales que sí que podríamos, nos ayudarían a entender o a comprender mejor la realidad. Yo les voy a plantear aquí dos, muy rápidamente. Una, ¿cómo hubiera sido el rey Carlos si, en vez de largarse como emperador a Viena con el nombre de Carlos VI, hubiera ganado la guerra y hubiera reinado con el nombre de Carlos III muchos años antes que el otro Carlos III, el borbónico, que vendría unos años después? Naturalmente, aquí se admiten todas las respuestas, es una especulación imaginativa, pero solo tenemos una variable que nos ayuda a aportar una respuesta. ¿Y cuál es? Pues, ¿cómo lo hizo Carlos VI como emperador? ¿Qué criterios políticos, qué modelo político siguió Carlos VI cuando fue a Viena y ejerció como emperador? Pues, créanme, lo más lejos de lo que aquí llamamos y nos
soñamos con el constitucionalismo o el foralismo catalán. Créame, lo más lejos. Centralismo puro y duro. Y eso lo ha demostrado Virginia León con una biografía específica del personaje, de Carlos VII. La otra pregunta, el otro sueño. Hubiera, de haber ganado el austracismo, de haber ganado, de haber sido derrotados los borbónicos, ¿cuál hubiera sido el futuro de Cataluña? El nacionalismo catalán siempre ha tenido, y en los últimos tiempos de manera especial, sobre todo desde la era Cruyff, una fascinación por el modelo holandés, el sueño holandés. Nosotros seríamos la Holanda del Mediterráneo. La pregunta es, ¿y por qué no el Portugal? Es decir, hay muchos más elementos, no puedo extenderme ahora, pero créanme, hay muchos más elementos para pensar que Cataluña hubiera seguido una línea paralela, lo que equivale a decir alienación política y económica a Inglaterra, se hubiera mucho más parecido al Portugal que en el Tratado de Methuen, en 1703, marcó precisamente su dependencia, su vinculación con respecto a Inglaterra. En definitiva, sueños. Y los sueños, saben ustedes que los dejamos ahí, son solo sueños. En definitiva, solo les diría una cosa, que es que, como conclusión, solo la verdad nos hará libres.